placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, para nosotros es un placer, obviamente, poder, a través de nuestra plataforma, poder llevar un poco de lo que es el automovilismo en los Estados Unidos, lo que es la carrera de los pilotos latinoamericanos y pues nada, que se dé esta oportunidad, pues súper, súper, súper bien. Sí, muchas gracias, Juan. Yo creo que es un gran honor para mí poder representar no solamente a México, pero a toda Latinoamérica. A ver, Daniel, quizás para nuestros seguidores, conocer un poco de tu trayectoria, de cómo surgió esto. México, obviamente, es un país donde el automovilismo está presente, obviamente tienen un gran referente, pero ¿cómo es la historia de Daniel? Coméntanos un poco para conocer de dónde surgió todo. Sí, bueno, yo nací y crecí en México, en Monterrey. Yo no vengo de una familia de dinero, de carreras. Mi papá tiene un taller mecánico y prácticamente ahí fue donde empezó todo. El amor por los carros. Yo de pequeño yo pensé que iba a ser mecánico. Y bueno, una cosa trajo a la otra. Mi amor por los carros, por la velocidad y demás. Uno de los clientes de mi papá, que estaba en el mundo del automovilismo, él me invitó una vez a probar un go-kart con su hijo. Y prácticamente ese fue el inicio, ese fue el inicio de la historia. Yo nunca pensé que iba a ser un piloto profesional, yo ni siquiera sabía que era una opción para mí. Simplemente me gustaba la velocidad, era bueno, me gustaban los carros, me gustaba mecaniquear y bueno, empecé a crecer en el mundo del automovilismo poco a poco hasta poder llegar a las categorías importantes de México y después hacer la transición hacia los Estados Unidos. ¿Qué hiciste en México? ¿En qué categorías participaste en México? En go-karts, en la categoría Box Sport, en la categoría de los neones y luego en la categoría de NASCAR México. Ok, ok. ¿Y de la mecánica quedó algo? Sí, siempre. De hecho, tengo varios carros aquí en casa y bueno, eso es uno de mis hobbies. Mi papá sigue teniendo su taller Ok. y es uno de mis pasatiempos. Cuando no estoy pensando en las carreras, estoy eh, trabajando de mecánico retirado. Siempre se ha dicho bueno, siempre se ha dicho y es una realidad, el automovilismo en líneas generales es un deporte muy costoso, pero hablas precisamente de eso y es básicamente una historia de superación, ¿no? Uno en la vida de una forma u otra tiene que superar obstáculos. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Y llegar al punto donde hoy estás, porque eres el único piloto latinoamericano presente en la NASCAR, o sea, eres el embajador de cierta manera de todos aquellos que quizás tienen ese sueño de alcanzar, de llegar a un hito importante y que no esté relacionado directamente con un tema de recursos económicos, es importante destacarlo. Sí, así es, Juan. Pues como tú sabes, digo, no es un secreto que el automovilismo es un deporte caro. Eh, Desafortunadamente esa es la realidad. O sea, si tú y yo queremos jugar fútbol, compramos una pelota y vamos al parque y vamos a practicar el deporte, ¿no? Y si quieres probar el automovilismo, necesitas una pista de carreras, un go-kart, gasolina, frenos, un mecánico, tal vez aceites y demás. Entonces, llantas. Entonces, es mucho más complejo. Entonces, mucha gente no tiene la oportunidad una, de tener la experiencia y dos, de tener un seguimiento a una carrera, por lo mismo que es muy caro, especialmente para países en Latinoamérica, ya que aún es más. Y lo mismo pasó en el mundo de NASCAR. Una vez cuando yo llegué a los Estados Unidos, no hablaba inglés, no conocía a nadie y el 90% de la gente me decía que iba a ser muy difícil para un mexicano tener éxito en la máxima categoría de NASCAR. Y no ha sido nada fácil. Sin embargo, con mucho trabajo, sacrificio y apoyo de mucha gente, obviamente se han podido abrir puertas y para mí es un gran orgullo no solamente representar en Latinoamérica el día de hoy, pero también para poder ayudar a las nuevas generaciones, para poder apoyar no solamente generaciones de pilotos, pero de mecánicos, ingenieros y demás, y poderles abrir las puertas que tal vez hace 15 años, tal vez esas puertas no existían. Entonces, para mí es muy importante ayudar a las nuevas generaciones que quieran venir al deporte. Daniel, ¿en qué momento
cambia ese sueño o esa posibilidad o cuándo comenzaste a palpar realmente que te podías dedicar a esto? Yo creo que cuando llegué a NASCAR México fue ¿Ok? cuando realmente se empezó a convertir en algo más real, porque fue cuando ya empecé a tener que tomar decisiones entre qué es lo que yo quería hacer de mi vida, a pesar que apenas tenía 18 años. Y una vez que me vine a los Estados Unidos, pues bueno, eso ya estaba muy comprometido, ¿no? Estaba prácticamente apostando todo para tratar de que esto funcionara. Eh, y, la realidad de las cosas es que nunca sabes cómo va a funcionar. Como en el mundo en general, como en los Sí. negocios también, nunca sabes. Nunca tienes certeza que vas a poner un negocio y vas a tener el mayor éxito del mundo. Eso es lo que esperas, pero nunca lo sabes. Y no es diferente en los deportes. Trabajas muy duro y tienes la esperanza de que las cosas van a funcionar y tienes el deseo. Sin embargo, nada es garantizado. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Es que nada es una garantía y que tienes que trabajar muy duro sin nada en garantía de regreso. Y así es la vida, así son las carreras también. Yo trabajo muy, muy duro y hay veces que, aunque trabaje durísimo, hay veces que no gano como quiera. Entonces, y hay veces que trabajo muy duro y gano mucho. Entonces, tienes que simplemente tener fe y seguir empujando. Cuando le comentaste esa decisión a tus padres, ¿cuál fue la reacción de cierta manera? Mi mamá no lo entendía porque, porque, pues bueno, ella viene de una familia muy humilde y simplemente no entendía que yo podía hacer mi carrera de esto. Y para mi papá era como un sueño de poder tener a un hijo que pudiera estar en el mundo profesional del automovilismo. Entonces, yo creo que mi papá lo vio antes que yo. Él vio venir todo esto antes que yo y bien por él, porque él me dio la confianza que yo necesitaba para seguir empujando. ¿En qué parte de esta historia que me estás comentando de tu vida y que estamos conociendo acá en Pasión por el Deporte entra un Volkswagen? Cuéntame de esa historia. Bueno, los Volkswagen de hecho entraron desde el inicio, porque ese ¿Ok? era, mi papá se dedicaba a eso, se dedicaba a arreglar los bochitos. ¿Cómo les dicen en Venezuela? Los escarabajos. Escarabajos. Se dedicaba a arreglar los escarabajos y las combis. ¿Cómo le Las dicen las, combis. Sí, las igual. combis? Entonces, a esto se dedicaba. Entonces, yo aprendí a trabajar en estos carros y se convirtieron en parte de mi vida y crecí en estos carros. Y cuando yo me mudé a los Estados Unidos, el único carro que yo tenía era un escarabajo y me manejé ese escarabajo negro desde México hasta Charlotte por 2 días y medio ¡Wow! y fue mi carro de todos los días por 3 años. Entonces, estos carros prácticamente han estado en mi vida desde que tengo memoria. A ver, y hoy en día, amigos de Pasión por el Deporte, estamos conversando con Daniel Suárez, piloto de NASCAR, que ha tenido una trayectoria muy interesante, que ha ganado en una categoría tan importante en los Estados Unidos. En 2016 tuvo la oportunidad de estar en lo más alto y hoy en día, pues, no solamente que es el único representante latinoamericano, sino que también es parte de ese embajador que con su bandera mexicana pues también abre posibilidades para Latinoamérica y como lo decía él hace algunos instantes, no solamente pilotos, mecánicos, ingenieros, personal de cierta manera que está asociado a las carreras. Cuando llegas a la NASCAR en los Estados Unidos, ¿qué marcó eso para ti? ¿Qué punto marcó en tu trayectoria? Cuando llegué a los Estados Unidos, para mí era solamente un paso más de este viaje. Mi meta no era llegar, nunca fue llegar. Para mucha gente tal vez sí lo era, porque muchísima gente me decía, Daniel, tú has hecho algo que ningún otro piloto había hecho, es poder llegar a la máxima categoría de NASCAR como tiempo completo, como mexicano. Y para mí estaba bien, pero para mí eso no significaba nada. Yo quería llegar a ganar. Yo quería llegar a ganar y a ser un piloto más. Sí, soy mexicano y soy muy orgullosamente mexicano latinoamericano. Sin embargo, yo no quería que el simplemente hecho de llegar ya era un triunfo. Para mí eso no significaba mucho. Yo siempre he sido una persona muy ambiciosa y
trabajo muy duro por lo que quiero y bueno, para mí la meta no solamente era llegar, era ganar y competir contra los mejores. Y en el transcurso de este camino que has hecho y que ha sido exitoso y hoy por hoy, y ya no vamos a adentrar en eso porque hay un cambio importante en tu carrera, luego de estar muchísimo tiempo en una escudería en la que ciertamente pudiste triunfar, pero ahora quizás hay un revuelo cuando digo revuelo, expectativa positiva por todo lo que significa esta nueva temporada. Eh, ¿Qué evalúas de este proceso que has llevado hasta el momento, donde, como te decía hace algunos instantes, conseguiste cosas importantes? ¿Qué evalúas, con qué te quedas y cómo enfrentar lo que viene ahora en tu carrera? Sí, pues bueno, es muy importante tomar como aprendizaje todo lo que he podido aprender en los últimos años con otros equipos, con otras personas, ingenieros y demás, y tratar de ponerlo en la mesa para poder crecer y caminar lo más rápido posible con mi nuevo equipo Spire Motorsports. Spire. Entonces, esa va a ser la clave. Definitivamente hemos demostrado buena velocidad en el primer entrenamiento y yo creo que eso es algo muy comprometedor. Sin embargo, tenemos que seguir empujando y sabemos que no importa dónde empecemos, vamos a tener que seguir trabajando porque todo el mundo va a mejorar y es muy importante seguir poniendo un pie enfrente del otro y seguir avanzando porque es un año largo, son 10 meses de carreras y tenemos que pelear con todo. ¿Cómo ha sido, Daniel, este ensamblaje desde octubre para acá que vienes trabajando con Aspire? Este ensamblaje con los ingenieros, con el equipo, con los pilotos que están allí. Bueno, nada más y nada menos que tienes a uno de los hombres de mayor experiencia como McDowell allí en la escudería también. Hablar un poco acerca de eso, cómo ha sido para ti. Ha sido bueno, ha sido bueno. Yo creo que muchas cosas nuevas, aprender del nuevo equipo, de las personalidades, porque como tú sabes, toda la gente que está en el mundo del automovilismo o el mundo de los deportes es gente que es muy competitiva. Sin embargo, es muy importante entender las personalidades. Todos somos diferentes. A pesar de que queremos lo mismo, que es ganar, todos tenemos diferente forma de pensar y diferente forma de tratar de llegar a esa meta. Y es muy importante entender eso, porque cuando las cosas van bien, eso es fácil. Todos nos abrazamos, todos Claro. celebramos, eso es fácil. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando ves las personalidades de cada quien. Entonces, entender esas personalidades, saber cómo la gente reacciona en presión, cómo la gente reacciona cuando cuando traes la espalda contra la pared, ese tipo de situaciones. Muchas de esas las aprendes con unos meses y muchas de esas tienes que estar en las situaciones de carrera para poder aprenderlas y tratar de seguir mejorando. Entonces, es un proceso, pero creo que el día de hoy estamos tan preparados como podemos estar para empezar el año. Y la NASCAR, y hablando de esos cambios, ¿no? La NASCAR también cambia el formato, quizás premiando un poco más la regularidad. Ustedes como piloto, ¿cómo lo ven? O tú como piloto, ¿cómo lo ves? Para no generalizar. Es bueno, es bueno. Yo creo que ya era tiempo de hacer un cambio. Yo creo que el formato de los playoffs que teníamos antes era muy emocionante, mucho drama y demás. Sin embargo, ya tenía muchos años y ya era tiempo yo creo que ya había pasado su ciclo. Era momento de algo nuevo y creo que el formato del Chase de 10 carreras como playoffs, yo creo que es algo muy bueno y estoy emocionado por ver qué es lo que se puede hacer. ¿Tú crees que influye, Daniel, para los latinoamericanos como tal, el hecho de que en nuestra región no hayan óvalos y que esto sea un punto quizás para que el piloto latinoamericano pueda llegar más a esta categoría donde hay un predominio importante de este tipo de autódromos o de cierta manera de infraestructura? 100%, 100%. Yo creo que si no hubiera sido por NASCAR México y por los 3 4 óvalos que tenemos en México, yo no hubiera llegado para acá. Ok, Es muy importante tener esas raíces y esas enseñanzas. Y esta conversación yo lo he tenido, no te imaginas, esta conversación yo la he tenido 50 veces con diferentes personas aquí en Estados Unidos. Y es la parte que mucha gente no entiende. Y no los culpo, simplemente no lo entienden porque no lo han vivido. Yo claro. sí lo he vivido. Y yo entiendo que a pesar de que
de que yo era un niño que nací, crecí en México y he trabajado muy duro en el mundo de las carreras y demás, las posibilidades para mí aprender del mundo de los óvalos y de NASCAR en México eran muy limitadas. Realmente yo nunca me subí a un óvalo hasta que yo tenía 17 años. Entonces, después de eso, aprender todo, aprender de los óvalos, aprender de las reglas y demás, de las pistas, y luego venía a los Estados Unidos, prácticamente estoy 5, 8 años atrás de los niños de mi edad. Entonces, imagínate, si no tienes óvalos en tu país, donde creciste, donde estás empezando a correr, es difícil, ¿no? No es fácil. Y es algo que NASCAR está trabajando muy duro el día de hoy, obviamente con México, con Brasil, con Canadá, con Europa, porque ellos saben que para poder crear un nicho de pilotos, se necesitan óvalos, se necesitan esas categorías inferiores para que los niños aprendan y vean a NASCAR como una opción real, no solamente algo que pueden ver en la televisión. Eh, bueno, regresa parte yo creo que de este proceso también de globalización y de poder llevar al mundo un poco lo que es NASCAR y que nosotros también el hecho de poder conversar contigo nos permite conocer para los venezolanos también un poco más de lo que es esta categoría tan importante del mundo automotor. Ir al sur de la Florida. Tengo entendido pues que tenían algo así como 4 años sin ir al sur de la Florida, tratando, me imagino, que de captar un público donde, bueno, en Miami está, yo creo que es una mini Latinoamérica reunida y me imagino que es tratando también de captar eso, ¿no? ¿Te refieres a la carrera del campeonato? Sí. Sí, sí, no, definitivo. Miami es un gran lugar. A mí, yo tuve la fortuna de ganar un campeonato ahí hace ya casi 10 años. Y es increíble. A mí una de las cosas que más me gusta de Miami es que no sabes en qué país estás, porque hay gente de todos lados y eso es algo muy bonito, ¿no? Que sentir como mexicano, como latinoamericano, sentirte que hay mucha gente como tú en un lugar es algo muy bonito. Y bueno, muy contento de regresar a Miami. El presidente de la pista de Miami es latinoamericano también, y contento de estar ahí. Comentabas precisamente ese dato no menor. Hace 10 años, Daniel se convirtió en el primer piloto no estadounidense en ganar el campeonato nacional de NASCAR. Y obviamente, bueno, ha pasado, como dicen, como decimos nosotros, ha pasado mucha agua sobre el río en estos 10 años para ti. ¿Qué tan diferente es ese Daniel a este que hoy va a enfrentarse a una escudería nueva, a ingenieros nuevos? Quizás es un proceso normal para un piloto, pero bueno, ya con 10 años encima, uno quizás ve las cosas desde otro punto de vista. Sí, definitivo, es increíble cómo pasa el tiempo. Yo lo Pasa tan recuerdo, rápido como todo el volante. yo creo que más rápido. Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Pero sí es bonito, obviamente he aprendido muchísimo, no solamente como piloto, pero también como persona. He visto a mucha gente llegar, a mucha gente irse. eh, y Y bueno, me siento muy afortunado de estar aquí y de seguir compitiendo en el nivel más alto. Apenas tengo 34 años, tengo una carrera todavía muy larga delante de mí, pero me siento muy afortunado de estar aquí y de poder representar a toda Latinoamérica. Mira, Daniel, y por allí entre las cosas que estuve trabajando para tu entrevista, me encontré con algo que no necesariamente tiene que ver con el automovilismo, pero sí con una película de carros. ¿Ok? ¿Eso es así? Una película de carros. Sí, Cars 3. Cars 3, sí. Sí, esa fue una experiencia muy bonita también porque yo como fan del automovilismo, de las carreras y demás, siempre fui fan de las películas de Pixar, de Cars, y poder Correcto. ser parte, una pequeña parte de esta película en la Cars 3, fue una experiencia muy padre. ¿Has hecho algo más en relación a eso? He hecho un par de cosas, pero yo creo que lo más grande ha sido definitivamente Cars 3. Daniel, hoy en día, hoy en día, después
de toda esta experiencia que tú manejas, ¿ves que llegar a este mundo es más difícil que cuando tú lo hiciste? ¿O crees que no, que realmente se han abierto puertas importantes para que eso cambie? No, es más fácil ahora. Definitivamente no es fácil, pero es menos difícil. Ujú. Y eso es importante, porque yo se lo he dicho a mucha gente. Se lo he dicho a gente ejecutivos de NASCAR, se lo he dicho a Marielke, se lo he dicho a pilotos, se lo he dicho a papás, se lo he dicho a mucha gente. Eh, Cuando yo llegué para acá, no había nadie, yo no tenía a nadie a quien pedirle un consejo. Eh, y tuve que abrir muchas puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Y si todo el mundo lo va a tener igual de difícil a como yo la tuve, estoy 90% seguro que nadie va a llegar. Entonces, yo creo que parte de mi trabajo aquí es no solamente ganar carreras y campeonatos, pero también tratar de hacer esas puertas y esos caminos un poco más reales para las próximas generaciones. Y como te digo, no solamente para pilotos, pero mecánicos, ingenieros. De hecho, hace 2 semanas contratamos un ingeniero mexicano que llegó de Guadalajara y ahora va a ser parte de mi equipo. No, obviamente todavía apenas va arrancando y demás, tiene muchas cosas que aprender, no va a estar viajando con nosotros, pero te aseguro que se llama Juan. En un par de años él va a estar viajando con nosotros y es un ingeniero mexicano. Entonces necesitamos más gente así. Necesitamos ingenieros de Venezuela, de Brasil, de Colombia y tratar de hacer el deporte más internacional, más diverso. Eso es algo muy importante. Porque el día de hoy todavía el 99% de la gente que tú ves en la industria de NASCAR siguen siendo americanos, y lo cual es muy bueno. Ellos son los que han creado este deporte. Sin embargo, estamos en un país muy diverso, que si queremos atraer más gente, más fans, necesitamos pensar en cómo traer gente de otros lugares también. ¿Cómo eres, Daniel, al momento de estar en pista, de que la gente conozca un poquito cómo es Daniel como piloto, como persona, de cierta manera? Es muy distinto al Daniel cuando se monta en el carro, enciende el vehículo y baja la bandera. ¿Qué tanto cambia de tu personalidad? Ah, creo que esa pregunta la tienes que hacer a alguien más. Para mí es difícil responder eso, pero yo creo que sí, obviamente estoy más enfocado, estoy en lo que tengo que hacer. Tal vez sí, relajado, pero mucho más frío, más seco, con una meta en mente y con un plan en mente. El día de hoy solamente estoy aquí relajado platicando contigo, con un poquito de hambre. ¿Y cómo es tu rutina? Como un día digamos, un día de carrera, ¿cómo es tu rutina, Daniel? Um, Normalmente tenemos prácticas y calificaciones el día sábado. Viajamos los viernes. Por lo regular, hay algunos fines de semana que son más largos, que viajamos desde el jueves. Y la carrera es el día domingo, y obviamente dormir bien y comer bien es algo muy importante para mí. Eh, y estar listo. Obviamente las carreras muchas veces son los domingos, pero algunas veces también son los sábados por la noche. Y sí, pero la rutina cambia un poco dependiendo dónde sea la carrera. ¿Hay ansiedad en este momento previo a lo que va a ser el inicio del campeonato con este nuevo equipo, con obviamente la aspiración de ser más competitivo de lo que el año pasado fuiste? ¿Cómo está eso? No, yo estoy relajado. Estoy listo para competir, para hacer mi trabajo y salir a trabajar. Pero sinceramente yo me siento relajado y listo para divertirme. Daniel, ya para ir finalizando y agradecerte, por supuesto, por estos minutos para compartirlos con nosotros acá en Venezuela y a todo el mundo a través de nuestras plataformas. ¿Qué mensaje tú como mexicano y como único latinoamericano presente allí le pudieras dar a esas nuevas generaciones que van ascendiendo? Yo creo que sin adentrarme mucho y sin conocer, digamos, la dinámica del país, de México, Checo y tú pudieran ser quizás los dos representantes más grandes en el automovilismo ahora mismo. ¿Qué pudieras, de cierta manera, tú en este caso, hacer llegar como mensaje a las nuevas generaciones?
o bueno, que trabajen duro y que tengan desde una temprana edad, que tengan en mente qué es lo que quieren. Porque uno de los problemas más grandes que yo veo con las nuevas generaciones es que muchas veces no saben qué es lo que quieren. Llegan a la preparatoria o a la carrera sin saber exactamente qué es lo que quieren. Yo en lo personal, desde que tenía 12 años, yo sabía que quería ser un piloto profesional, 12 13 años. Entonces, es muy difícil tener éxito en algo sin saber exactamente qué es lo que quieres. Entonces, realmente encontrar ese algo que es lo que te apasiona, que es lo que te encanta hacer. Y sin importar lo que sea, poner todo tu enfoque en eso. Sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que digan quien sea. Si realmente estás apasionado y crees que eso es lo que te apasiona y lo que te hace feliz, que pongas todo lo que tienes para tratar de hacer eso un éxito. Si eso es ser un ingeniero, ser un arquitecto, jugar tenis, ser un artista, ser un cantante, lo que sea, enfocarte, pero hacerlo al 100%. Mi papá, yo creo que uno de los mejores consejos que me dio cuando yo era un niño es, lo que sea que vayas a hacer, sé el mejor. Si vas a limpiar platos, sé el mejor limpiando platos. Si vas a limpiar pisos, sé el mejor limpiando pisos, porque nunca sabes quién te está viendo. Y es muy importante que te enfoques en ser el mejor en lo que quieras hacer. Es así. ¿Conoces Venezuela, Daniel? Fíjate que no, nunca he tenido el placer de ir a Venezuela, pero definitivamente me encantaría ir algún día. Mi esposa es de Brasil, entonces he tenido la oportunidad de no estar muy lejos de Venezuela y ojalá algún día. ¿Ese apellido tiene algo que ver con la familia Piquet? Sí, ¿Ah, sí? sí, O sea que por todos lados tiene que ver con el mundo del automovilismo. por todos lados. Si algún día, si algún día tenemos un niño y nosotros fuéramos caballos, tendría muy buena sangre. Seguro, seguro que sí. No te voy a decir que en Venezuela hay playas muy bonitas, ni todo, porque eso siempre se le dice a los demás. Te voy a decir que hay autódromos bonitos, no tan grandes, no tan gigantes como quizás muchos de los que ves en Estados Unidos o México, pero tenemos unos cuantos autódromos bien interesantes para correr un rato. Ojalá que algún día me tenga la oportunidad de visitarlos. Seguro Me que sí. encantaría. Daniel, te deseamos muchísimo éxito, muchísimas gracias por este contacto y bueno, te dejo por supuesto para que des un mensaje final a toda Latinoamérica bueno, que puede ver esta entrevista y que por supuesto puede conocer un poco más de lo que es esta disciplina. Agradecerte a ti, Juan, a todo Venezuela por todo su amor y cariño y ojalá que la próxima entrevista sea en persona. Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias, muy amable.